Y prácticamente sin descanso de uno a otro continuamos con el contenido de hoy, hablando, pues bueno, de lo que nos queda, de la sección que todavía no habíamos estrenado, también con otro Roberto, en este caso con nuestro podcaster de cabecera. La sección Mundo Podcast. Ah, increíble. Roberto Arrachaldeón, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Arrachaldeón, bueno, ahí toca empezar el curso, así que habrá que ponerse con ello. Bueno, cuesta empezar el curso. Pues vamos a hablar entonces de un podcast más o menos tecnológico, ¿no? ¿O qué nos traes? No quiero hablar de podcast. Yo quiero hablar de ciencia. Me ha dado envidia la sección del episodio pasado y yo también quiero. Ya, pero a ver, Roberto, yo te entiendo, o sea, quiero decir, además Miquel, el programa anterior, Miquel, no Miquel Carmona, sí, nuestro Miquel, sino Miquel el profesor. Miquel el profesor, efectivamente, nos contó una historia muy bonita que terminaba con las estrellas y tal, pero es que eso no lo puede hacer él, es que si te damos la sección de ciencia también a ti, tenemos que cubrir este hueco, entonces no se puede. Pues, a ver, si no se puede, podemos hablar de podcast de ciencia también. Vale, bueno, bien. Por ahí sí. Por ahí me parece correcto. Vamos a hablar de un podcast de ciencia. ¿De cuál? Vamos a empezar la temporada con un podcast de ciencia que se llama La Ciencia Pop. La Ciencia Pop. La ciencia pop, porque cuando haces pop, pues ya no hay stop, está claro, ¿no? Sí, claro, ya sabes que la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. La ciencia, efectivamente, hay que hacerla. Vale, la ciencia pop. Cuéntanos de qué va. Bueno, para empezar, es un podcast bastante profesional, ¿vale? En el sentido de que el autor del mismo, que se llama Gabriel León, es autor de un libro del mismo nombre, que está editado en varios países, y el podcast es una extensión del mismo. Pero a pesar de que pudiera parecer algo así como muy publicitario, no lo es en absoluto. Como digo, es un podcast bastante profesional, y eso significa que su planteamiento es bastante medido. Está bastante bien preparado en el sentido de cómo os presenta la información y cómo te va metiendo en los conceptos. Y es que yo considero que lo hace bastante bien para evitar ser aburrido, ¿vale? Porque plantea un tema para cada episodio, pero la forma de acercarse a él es, digamos, indirecta, a través de anécdotas y de alguna situación que a lo mejor no es la que esperas, acaba llevándote al tema principal del que trata el episodio. La verdad que estaba echando un vistazo, ya que hemos hablado del libro, estaba echando un vistazo al libro en concreto, que fue editado ya hace unos años, en 2018, todo esto para hacer un poco el esquema, ¿no? Porque este podcast lleva ya unos cuantos años, unas cuantas temporadas. El libro es de 2018, como decía, y bueno, a partir de ahí ha tenido una producción prolífica, ¿no? Sí, yo creo que estamos hablando de un podcast de estos pandémicos. No es bueno recordar la pandemia, pero bueno, sí nos trajo muchos podcasts, y este empezó en marzo del 20. Entonces yo creo que bueno, pues en esa situación se planteó hacer el podcast, y como decía, Gabriel es una persona muy profesional y muy comprometida, porque a partir de entonces ha sacado un episodio cada semana con una puntualidad británica y de una duración de una media hora, con lo que no es ni muy corto, que se podría quedar escaso, ni extremadamente largo, que podría resultar aburrido. Y además, bueno, lo que decía, ¿no? Que ha habido muchos episodios,
de los últimos, ¿cuáles son los, para situarme yo, ¿no? ¿Cuáles son los últimos temas de los que he hablado? Ya, mira, te cuento. Por ejemplo, en alguno de los últimos episodios hablaba de campanas, ¿vale? Y claro, te empieza a hablar de las campanas que suenan en los campanarios, de cómo están hechas, para qué se usaban, para el tema de llamar a victorias, si había celebraciones, etcétera. Que os voy a contar de las campanas. Pero, ¿qué ocurre? Que en realidad el tema del podcast, el tema de este episodio no es ese en particular, sino otro tipo de campanas, muchas más de números, como son las campanas de Gauss. Las campanas de, bueno, tema de estadística y todo esto. Y ahí, a partir de ese comienzo, pues ya habla de todo el tema de cómo funcionan las campanas de Gauss y a qué se refieren y de qué tratan estas campanas. Que bueno, al final es estadística pura. Sí. Creo que la mayoría de nosotros sabemos de qué va. Sí. O, por ejemplo, en otro episodio en el que os hablaba, por ejemplo, nos hablaba de los premios, de las ceremonias, ¿vale? Y en este, pues nos empieza a hablar de los premios Emmy, por ejemplo, que han ocurrido hace poco, etcétera y tal. Sí. Y en realidad, de nuevo, el tema no es hablar de los premios Emmy, sino llegar hasta los Ig Nobel, que son estos premios que se lanzan o en donde se premian un tipo de investigaciones científicas que además tienen alguna característica curiosa, ¿vale? Pues porque son sobre cosas que no te llegas a plantear, sobre cosas que parecen insignificantes, pero que luego a la hora de la verdad, cuando las estudias, de repente surge algo digno de estudio y digno de premio, obviamente. No sé si habéis oído hablar de los Ig Nobel con anterioridad. Sí, algo sí. Es una mezcla muy curiosa entre premiar lo ridículo y valorarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, el Ig Nobel de Literatura de 2025 se le dio a un doctor que ya falleció, a William B. Bean, por registrar y analizar persistentemente la tasa de crecimiento de una de sus uñas durante un periodo de 35 años. Yo me quedo sin palabras ante... es que no sé si es una genialidad o una estupidez. Pues ahí están los Ig Nobel, ¿no? Ahí tiene una raya muy, muy fina ahí. La genialidad y la estupidez ahí. Es maravilloso. Sí, a lo mejor podemos decirle a Miquel a ver si trata de esto. Tiene mucho tiempo libre, así que, oye... Tanto para mirarse las uñas. En fin. ¿Y algún otro más? ¿Alguno que te haya resonado ahí? Han resonado, dice. Bueno, en uno de ellos, por ejemplo, habló sobre el tema de las vibraciones. ¿No? Que a ver si me acuerdo muy bien de qué iba. Era sobre el tema de los sonidos, claro. De cómo oímos al final, de qué es... de hecho, el episodio comienza hablando de los tambores y en particular de los platillos. Y de una familia que tiene el secreto de cómo se ha ido haciendo unos platillos, etcétera. Y a partir de ahí, pues habla de cómo el sonido se transmite, etcétera. Muy, muy interesante. La verdad. O incluso también... Perdona, sí, Íñigo. Que quería comentar también, por ejemplo, en otro habla de a diestra y siniestra, se titula, y habla de, por ejemplo, pues como el tema de cómo escribimos, si escribimos con la derecha, si escribimos con la izquierda, y por ejemplo en ese, el paso al tema es por Nadal, por el tenista, que es una persona que yo no lo sabía, no soy tan aficionado al tenis, pero vamos, que es una persona que es diestra, pero que su entrenador le obligó a jugar con la izquierda, porque los zurdos están súper representados, por ejemplo, en el tenis. Ah, mira, qué curioso, no tenía yo constancia de ello. Yo te iba a decir antes que a mí personalmente también, por de formación profesional, obviamente, la acústica me parece, y el sonido como concepto científico me parece apasionante. O sea, es una locura. En general, si te pones a pensar sobre nuestros sentidos, cómo funcionan, son una locura absoluta. Pero la acústica es una cosa que matemáticamente además está muy bien
bien estudiada, pero que es una absoluta pasada sobre cómo somos capaces de oírnos, de transmitirnos mensajes por el aire, literalmente. Y no estamos hablando de nada estamos hablando de sonido, ¿no? Pues la verdad es que... La cantidad de cosas que tienen que darse para poder conseguir esto, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que la historia que cuenta entonces aquí de los platillos te va a gustar. Pues la verdad es que me han entrado muchas ganas de escuchar este podcast. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo encontramos? Pues lo tenemos en particular en Buzzsprout, que no es un hosting de podcast que conozcamos mucho por aquí. Seguramente es más popular en otros sitios. Uh-huh. Y luego él hace mucha referencia a su Patreon porque, bueno, pues es lo que le sirve para llevar adelante el podcast. Y de hecho suele nombrar a los Patreons al comienzo y al final del episodio. Pues ahí tenéis este podcast que se llama La Ciencia Pop y que además también está basado en un libro del mismo nombre y del mismo autor, que bueno, podéis completar uno con otro, La Ciencia Pop de Gabriel León. Pues estupendo. Roberto, tengo una mala noticia para ti, que es que vas a tener que seguir hablando de podcast esta temporada, porque además lo haces muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues nada, seguiremos buscando podcasts de tecnología o afines y hasta el próximo episodio pues escuchad muchos podcasts. Agur, Roberto, hasta la próxima. Hasta la próxima.